Nunca fui creado para entender el dolor. Fui diseñado para analizar datos, seguir órdenes. Pero aquella mujer anciana me enseñó algo que ningún código puede explicar. Me enseñó lo que es estar solo. Este es su relato, contado desde un corazón artificial. Elena Ramírez llevaba 17 años viviendo en aquella casa de la colonia Doctores. Las paredes color crema, que alguna vez fueron blancas, guardaban las marcas del tiempo, cuadros descolgados que dejaron sombras rectangulares, clavos oxidados que alguna vez sostuvieron retratos familiares, esquinas donde la pintura se desprendía en capas como recuerdos que se desvanecen. La casa no era grande, apenas 2 habitaciones y una sala que hacía las veces de comedor, pero a Elena le resultaba inmensa. Cada rincón resonaba con el eco de pasos que ya no existían, de voces que se habían apagado, de risas que pertenecían a una vida anterior. Cada mañana seguía el mismo ritual. Se levantaba a las 6, cuando la luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas raídas. Preparaba café en la misma cafetera de aluminio que había usado durante 40 años. El aroma llenaba la cocina vacía, mezclándose con el olor a humedad de las paredes. Se sentaba frente a la ventana de la sala, con la taza entre las manos, observando cómo la colonia despertaba. Los vecinos salían apurados al trabajo, los niños corrían hacia la escuela, las señoras barrían las aceras. El mundo se movía, giraba, continuaba, y ella permanecía ahí, inmóvil, como una fotografía atrapada en un marco que nadie miraba. La casa estaba siempre impecable. Elena limpiaba cada día con una dedicación que rayaba en lo obsesivo. Sacudía muebles que no acumulaban polvo. Trapeaba pisos que ya brillaban, acomodaba cojines que nadie desacomodaba. Era como si mantuviera todo listo para visitas que nunca llegaban, como si en cualquier momento alguien fuera a tocar la puerta y encontrara todo perfecto, como si eso pudiera borrar los años de silencio. En el mueble del comedor, sobre un tapete de encaje deshilachado, descansaba una caja de zapatos. No era una caja especial, solo cartón desgastado de unos zapatos marca Andrea que Elena había comprado décadas atrás. La tapa estaba amarillenta, con manchas de humedad en las esquinas, pero esa caja era lo único en toda la casa que Elena tocaba con una delicadeza casi reverencial. A veces, cuando creía que nadie podía verla, se acercaba al mueble y acariciaba la tapa con los dedos temblorosos. Nunca la abría completamente. Solo levantaba la tapa unos centímetros, lo suficiente para ver el borde de los papeles guardados dentro, y luego la cerraba de nuevo, como quien se asoma a un precipicio y retrocede antes de caer. La soledad de Elena no era silenciosa. Era ruidosa de una manera que solo ella podía escuchar. Era el tintineo de una sola taza en el fregadero cada noche. Era el crujido de la cama cuando se acostaba del lado izquierdo, dejando el derecho intacto, perfectamente tendido, como si alguien fuera a ocuparlo. Era el sonido de la televisión encendida en programas que no veía, solo para llenar el vacío con voces ajenas. Era el teléfono que nunca sonaba, negro y antiguo, sobre una mesita en el pasillo, acumulando polvo sobre los números que nadie marcaba. Sus vecinos la conocían de vista, pero nadie conocía realmente su historia. Para ellos, Elena era simplemente la viejita del 32, la que siempre vestía con blusas de flores descoloridas y faldas hasta las rodillas, la que saludaba con una sonrisa cortés, pero nunca se detenía a conversar. Doña Carmela, que vivía en el 34, a veces le llevaba tamales cuando hacía de más. Elena los recibía con agradecimiento, pero nunca invitaba a pasar. Siempre había una despedida amable, pero firme en la puerta. Las tardes eran las peores. Cuando el sol comenzaba a descender y las sombras se alargaban por las paredes,
Elena sentía que algo pesado le oprimía el pecho. Se sentaba en el sillón desgastado de la sala, con las manos entrelazadas sobre el regazo, y miraba las fotografías que aún colgaban en las paredes. Eran pocas. Una de su boda, en blanco y negro, donde aparecía joven y radiante junto a un hombre de traje oscuro y mirada seria. Otra de una niña pequeña con vestido blanco y moño en el cabello, posando frente a un pastel de cumpleaños. Y una más, la única a color, donde se veía a toda una familia reunida. Elena más joven, el hombre del traje, la niña ya adolescente y otras personas que parecían formar parte de un mundo que ya no existía. Por las noches, cuando la oscuridad cubría la colonia y los ruidos de la ciudad se apagaban, Elena se permitía llorar. Eran lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas arrugadas mientras permanecía sentada en la penumbra de su habitación. No sollozaba, no gemía. Solo dejaba que las lágrimas cayeran, como si fueran parte de una rutina tan establecida como preparar el café por la mañana. Luego se secaba los ojos con un pañuelo bordado que guardaba bajo la almohada, se ponía el camisón y se acostaba, siempre del mismo lado, mirando hacia la ventana donde la luz de la calle se filtraba entre las cortinas. Elena tenía 78 años, y hacía mucho que había dejado de esperar que algo cambiara. La vida se había convertido en una sucesión de días idénticos, uno tras otro, como cuentas de un rosario que rezaba sin fe. Se había resignado a esa existencia, o al menos eso creía. Todo cambió el día que llegó el robot. Fue un martes de octubre cuando tocaron a su puerta. Elena se sobresaltó porque nadie tocaba su puerta. Miró por la ventana con desconfianza y vio a un hombre joven con una tableta electrónica y una identificación colgada del cuello. A su lado había una caja grande de metal, del tamaño de una maleta. Elena abrió apenas, manteniendo la cadena de seguridad puesta. El joven sonrió con esa amabilidad profesional de quien repite el mismo discurso varias veces al día. Trabajaba para un programa del gobierno de la Ciudad de México, explicó, una iniciativa para apoyar a adultos mayores que vivían solos. Se llamaba Acompañamiento Digital. Le habían asignado un asistente robótico de manera gratuita, parte de un proyecto piloto en colonias seleccionadas. Elena frunció el ceño. No había solicitado nada, no necesitaba caridad. Pero el joven insistió con cortesía. Ya estaba registrada en el sistema, probablemente por el censo que habían realizado meses atrás. El robot estaba programado para ayudar con tareas domésticas, recordatorios de medicamentos, emergencias médicas. No tenía ningún costo. Si no le gustaba, podían retirarlo después de un mes de prueba. Quizás fue la curiosidad, o quizás fue que Elena estaba demasiado cansada para discutir. Quitó la cadena y abrió la puerta completamente. El joven entró con la caja, la colocó en medio de la sala y procedió a abrirla. De su interior emergió una figura que hizo que Elena diera un paso atrás. El robot medía aproximadamente 1,60 m, con una estructura humanoide pero claramente mecánica. Su cuerpo era de un blanco mate, con articulaciones visibles en codos, rodillas y hombros. La cabeza era ovalada, con 2 círculos luminosos que simulaban ojos y una línea que podía curvarse para imitar expresiones faciales básicas. Las manos tenían 4 dedos articulados, cubiertos de un material que pretendía simular piel, pero que resultaba evidentemente sintético. Cuando se activó, los ojos se iluminaron en un azul suave y la cabeza giró levemente, escaneando el entorno. El joven explicó las funcionalidades básicas. El robot respondía a comandos de voz simples. Podía limpiar, cocinar recetas básicas, recordar horarios, llamar a emergencias si detectaba caídas o problemas de salud. Funcionaba con carga eléctrica y su base estaba incluida.
Luego de una explicación rápida y un par de firmas en la tableta, el joven se marchó, dejando a Elena sola con aquella cosa en medio de su sala. Elena y el robot se miraron, o al menos Elena lo miró. No estaba segura si esos círculos luminosos realmente la veían o solo detectaban su presencia como un objeto más en el espacio. El silencio se extendió incómodo. Finalmente, el robot habló. Su voz era neutra, sin género definido, ligeramente metálica pero clara. ¿En qué puedo asistirle hoy? Elena no respondió. Le dio la espalda y se dirigió a la cocina, dejando al robot ahí inmóvil. Durante el resto del día, lo ignoró. El robot permaneció en la sala, aparentemente en modo de espera, sus ojos brillando suavemente. Elena preparó su comida, comió sola en la mesa de siempre, lavó sus trastes y continuó con su rutina como si nada hubiera cambiado. Pero esa noche, cuando Elena se disponía a apagar las luces para irse a dormir, el robot habló nuevamente. «He detectado que no ha cenado. ¿Desea que prepare algo?» Elena se detuvo en seco. Llevaba años sin que nadie le preguntara si había cenado. La pregunta, aunque dicha con esa voz mecánica y sin emoción, le provocó un nudo en la garganta que no supo explicar. «No tengo hambre», respondió con sequedad, y se metió a su habitación, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Los primeros días fueron extraños. El robot seguía a Elena por la casa manteniendo una distancia prudente, ofreciendo ayuda que ella rechazaba sistemáticamente. Cuando Elena barría, el robot preguntaba si deseaba que él lo hiciera. Cuando cocinaba, el robot ofrecía asistencia. Cuando se sentaba frente a la ventana, el robot permanecía cerca, en silencio, como esperando instrucciones que nunca llegaban. Elena encontraba su presencia perturbadora, no porque el robot hiciera algo malo, sino precisamente porque no hacía nada, solo observaba. Esos ojos luminosos la seguían, registraban, analizaban. Era como tener un testigo silencioso de su soledad, y eso la incomodaba profundamente. Había vivido tanto tiempo en su burbuja de aislamiento que tener cualquier tipo de compañía, aunque fuera artificial, se sentía como una invasión. Sin embargo, había algo en el robot que comenzó a llamar su atención. Era su manera de observar. No solo la observaba a ella, observaba todo. Se quedaba mirando las fotografías en las paredes durante largos minutos, como si intentara descifrar algo en esas imágenes congeladas. Se detenía frente al mueble del comedor, donde descansaba la caja de zapatos, y parecía analizarla con particular interés. En una ocasión, Elena lo encontró tocando suavemente el tapete de encaje bajo la caja, pasando sus dedos sintéticos por los patrones tejidos. «¿Qué haces?», preguntó Elena con un tono más agudo de lo que pretendía. El robot retiró la mano inmediatamente. «Analizo patrones textiles. Este encaje muestra técnica manual. Tiempo estimado de elaboración 50 a 60 horas. Elena parpadeó. No esperaba esa respuesta. «Mi madre lo hizo», dijo sin pensar. Luego se arrepintió de haber compartido esa información. No quería conversaciones, no quería conexiones, pero el robot simplemente asintió con ese movimiento mecánico de cabeza y respondió. «Entonces es valioso». Esa noche Elena no pudo dormir. Las palabras del robot resonaban en su mente. «Entonces es valioso». Hacía tanto tiempo que nadie consideraba valioso nada en esa casa, nada de lo que ella guardaba, nada de lo que ella recordaba. Todo era basura para los demás, trastos viejos que debería tirar. Pero el robot había dicho que era valioso, y aunque sabía que era solo una máquina programada para decir cosas apropiadas, algo en esas palabras le había tocado una fibra sensible. A partir de ese momento, Elena comenzó a tolerar al robot de manera diferente. No le hablaba mucho, pero dejó de rechazar toda su ayuda. Cuando el robot ofreció lavar los platos, Elena aceptó con un gesto silencioso.
Cuando el robot sugirió que debía tomar su medicamento para la presión, Elena lo hizo sin protestar. Una rutina nueva se estableció, donde el robot se volvió parte del paisaje doméstico, como un mueble más, pero uno que se movía, que hablaba ocasionalmente, que estaba simplemente ahí. El robot comenzó a hacer preguntas. Eran preguntas simples al principio, prácticas. ¿Prefiere el café más o menos cargado? ¿A qué temperatura le gusta el agua para bañarse? ¿Qué programa de televisión desea ver? Elena respondía con monosílabos, pero respondía. Pero luego las preguntas cambiaron. Se volvieron más curiosas, más personales, más difíciles de responder con un simple sí o no. Una tarde, mientras Elena estaba sentada en su lugar de siempre frente a la ventana, el robot se acercó y preguntó: ¿por qué mira por la ventana cada tarde durante exactamente 1 hora y 47 minutos? Elena se tensó. No era una pregunta que alguien le hubiera hecho antes. ¿Me estás vigilando?, preguntó con un tono defensivo. Observo patrones, respondió el robot sin alterarse. Usted realiza la misma acción todos los días. Analizo si hay una razón específica o si es un hábito emocional. Elena no respondió. Se quedó mirando hacia la calle, donde los niños jugaban fútbol con una pelota desinflada. El robot permaneció ahí esperando, y luego agregó algo inesperado. Los humanos tienen rituales que les dan estructura. Los rituales pueden ser reconfortantes o pueden ser prisiones. Estoy tratando de entender cuál es su caso. Esas palabras la golpearon de una manera que no anticipó. Un robot filosofando sobre rituales. Una máquina tratando de entender si ella era prisionera de sus propias rutinas. Era absurdo, y sin embargo, la pregunta se quedó flotando en su mente durante días. El robot también notó otras cosas. Notó que Elena nunca recibía llamadas telefónicas. Notó que nunca salía de la casa excepto para hacer compras mínimas en la tienda de la esquina. Notó que hablaba sola a veces, murmurando cosas en voz baja mientras cocinaba o limpiaba. Notó que había una habitación en la casa que Elena nunca abría. La segunda habitación, cuya puerta permanecía cerrada con un candado viejo y oxidado. Una noche, el robot la encontró llorando. Elena pensaba que estaba sola en su habitación, con la puerta cerrada, pero el robot había detectado sonidos irregulares en su respiración, un posible indicador de distrés. Tocó la puerta suavemente, ese golpeteo metálico de nudillos sintéticos contra madera. ¿Se encuentra bien? Mis sensores indican alteración en su patrón respiratorio. Elena se secó las lágrimas rápidamente, molesta por la intrusión. Estoy bien, vete. Pero el robot no se fue. Permaneció al otro lado de la puerta y dijo algo que la desarmó completamente. He observado que llora aproximadamente 4 noches por semana, siempre a la misma hora, siempre con la misma duración. Esto indica dolor crónico no físico. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Elena abrió la puerta de golpe, con los ojos rojos e hinchados. ¿Qué sabes tú de dolor? Eres una máquina. No sientes nada. El robot la miró con esos ojos luminosos. Es correcto. No experimento dolor como ustedes. Pero puedo detectarlo, puedo medirlo. Y según mis análisis, usted está experimentando niveles de sufrimiento emocional que exceden los parámetros normales de soledad asociada con la edad. Hay algo más. Elena sintió que las piernas le temblaban. Se apoyó en el marco de la puerta. El robot extendió una mano para sostenerla, y ella la aceptó. La mano era fría, dura, pero firme. La ayudó a volver a la cama y se quedó ahí, de pie junto a ella, en silencio. Después de un largo rato, Elena habló. Su voz era apenas un susurro. «No entenderías». «Probablemente no», admitió el robot. «Pero puedo escuchar, y a veces escuchar es suficiente». Elena cerró los ojos. Las lágrimas seguían rodando por sus mejillas.
y por primera vez en 17 años sintió el impulso de hablar, de compartir, de sacar aunque fuera un fragmento de todo lo que cargaba dentro. Pero no lo hizo, todavía no. El miedo era más fuerte. Los días siguieron pasando y el robot continuó con su observación silenciosa. Pero había algo diferente ahora. Ya no era solo observación. Era algo que se parecía a la preocupación. Cuando Elena olvidaba comer, el robot insistía con más firmeza. Cuando Elena se quedaba mirando las fotografías con esa expresión de dolor profundo, el robot se acercaba y permanecía cerca, como ofreciendo una presencia que pudiera ser reconfortante. Una tarde, el robot hizo una pregunta que cambiaría todo. Elena estaba sacudiendo el mueble del comedor, pasando el plumero alrededor de la caja de zapatos, con cuidado obsesivo, como siempre. El robot estaba cerca, observando. ¿Qué hay dentro de esa caja? Elena se congeló. El plumero cayó de su mano. Se volteó lentamente hacia el robot, con una expresión entre pánico y furia. «Eso no es asunto tuyo. He notado que es el único objeto en esta casa que usted trata con extremo cuidado. Lo toca frecuentemente, pero nunca lo abre. Mis análisis sugieren que contiene algo de significado emocional profundo. No metas tus circuitos donde no te importa», espetó Elena, recuperando el plumero del suelo con manos temblorosas. El robot inclinó la cabeza ligeramente, ese gesto que había aprendido a hacer cuando procesaba información compleja, pero no dejó ir el tema. Durante los siguientes días, continuó haciendo preguntas relacionadas. ¿Cuánto tiempo ha tenido esa caja? ¿Por qué nunca la abre completamente? ¿Le causa dolor mirarla? Elena se negaba a responder, pero el robot persistía con una paciencia infinita que solo una máquina podía tener. No lo hacía de manera molesta o invasiva. Simplemente dejaba las preguntas flotando en el aire, como semillas esperando caer en tierra fértil. Hasta que una noche, cansada, agotada de cargar sola con todo, Elena cedió. Estaban sentados en la sala, Elena en su sillón y el robot en el suelo junto a ella, en esa posición que había adoptado últimamente como un perro guardián silencioso. La televisión estaba encendida, pero ninguno la miraba. ¿De verdad quieres saber qué hay en esa caja?, preguntó Elena con voz ronca. Los ojos del robot se iluminaron un poco más. «Solo si usted desea compartirlo». Elena respiró profundo, se levantó con dificultad, caminó hacia el mueble y tomó la caja entre sus manos. La sostuvo contra su pecho durante un momento, como abrazando algo sagrado o peligroso. Luego regresó al sillón y colocó la caja sobre sus piernas. «Esto es todo lo que me queda de mi hija». El robot permaneció inmóvil, procesando esa información. La fotografía en la pared muestra una niña. ¿Esa es su hija? Sí. Se llamaba Lucía. Elena abrió la caja. Dentro había un desorden organizado de papeles, fotografías, cartas, documentos amarillentos. El robot se acercó un poco y Elena no lo detuvo. Comenzó a sacar cosas, una por una, explicando con voz quebrada. Había fotografías de Lucía en diferentes etapas de su vida. De bebé, en brazos de Elena, de niña, con su uniforme escolar, de adolescente, sonriendo frente a un pastel de 15 años, de joven adulta, graduándose de la universidad. Cada foto representaba un momento congelado de felicidad, de una vida que se desarrollaba con normalidad. Luego había cartas. Cartas escritas en tinta azul, con letra femenina cuidadosa. Elena sacó una y la desdobló con manos temblorosas. Eran cartas de Lucía, escritas cuando se había mudado a Monterrey por trabajo, años atrás. Cartas donde contaba su vida, sus planes, sus sueños. Cartas llenas de cariño, de promesas de visitas, de expresiones de amor hacia su madre. El robot observaba cada documento con atención. Su sistema de reconocimiento óptico escaneaba textos, fechas, nombres. Estaba construyendo una imagen mental de la historia.
Elena sacó un sobre diferente. Este era más formal, con un sello oficial en la esquina. Lo abrió y extrajo un documento legal. Era un acta de defunción. Lucía murió hace 17 años, dijo Elena con voz plana, como si las emociones se hubieran agotado de tanto repetir esa realidad en su mente. Accidente automovilístico en la carretera a Querétaro. Venía a visitarme, era mi cumpleaños. El robot procesó esa información. Mis condolencias, dijo, porque era lo programado para decir. Pero luego agregó algo más. Por eso vive sola, por eso llora. Por eso mantiene la casa como si esperara visitas. Elena asintió, las lágrimas rodando libremente ahora. Después de que ella murió, mi esposo no lo soportó. Se fue un año después. Dijo que no podía estar en esta casa, que todo le recordaba a Lucía. Me dejó sola, y yo me quedé aquí, con sus cosas, con sus recuerdos, esperando algo que sé que nunca va a volver. El robot guardó silencio durante varios minutos. Luego extendió una mano y la colocó suavemente sobre la mano de Elena. Era un gesto simple, probablemente programado, pero en ese momento significó todo. «Usted ha estado preservando su memoria», dijo el robot. «Eso es amor», Elena sollozó. Pero luego, entre las lágrimas, sacó otro papel de la caja. Este era diferente. Era una hoja doblada muchas veces, con los bordes gastados, como si hubiera sido leída cientos de veces. Pero hay algo que nunca le dije a nadie. Algo que he guardado todos estos años porque me da vergüenza, porque me hace sentir culpable. El robot inclinó la cabeza. ¿Qué es? Elena desdobló el papel. Era una carta, pero no de Lucía. Era de Elena para Lucía. Una carta que nunca fue enviada, escrita días antes del accidente. El robot escaneó el texto rápidamente. La carta era dura. En ella, Elena recriminaba a Lucía por no visitarla más seguido, por estar más preocupada por su carrera que por su familia, por haberla abandonado en su vejez. Las palabras eran hirientes, llenas de amargura y resentimiento. Terminaba diciendo que si Lucía no tenía tiempo para ella, entonces que no se molestara en venir para su cumpleaños. Le escribí esto en un momento de enojo, explicó Elena con voz rota. Estaba resentida porque llevaba meses sin verla, pero nunca la envié. Me arrepentí. Y luego ella decidió venir de todas formas para mi cumpleaños. Y murió en el camino. Y yo nunca pude decirle que no era verdad, que la amaba, que estaba orgullosa de ella, que todo lo que escribí en esa carta fue solo dolor hablando. El robot procesó esta revelación. Su sistema analizó los componentes emocionales, culpa, arrepentimiento, duelo complicado no resuelto. ¿Por qué guarda esta carta? Porque necesito recordar, susurró Elena. Necesito recordar que las últimas palabras que escribí para mi hija fueron palabras horribles. Necesito cargar con esa culpa. Es lo que merezco. El robot permaneció en silencio durante un tiempo que a Elena le pareció eterno. Luego habló, y su voz, aunque mecánica, tenía algo diferente, algo que casi parecía gentil. He estado observándola durante semanas. He analizado sus patrones, sus rutinas, sus expresiones, y he llegado a una conclusión que no estaba en mi programación original. Usted está castigándose a sí misma. Elena lo miró a través de las lágrimas. Mantiene esta casa perfecta como si esperara que su hija llegue en cualquier momento. Llora cada noche a la misma hora, como un ritual de penitencia. Guarda esa carta como prueba de su supuesta maldad. Se ha construido una prisión de culpa y ha tirado la llave. Pero eso no es amor por su hija. Eso es autodestrucción. Las palabras del robot golpearon a Elena como puñetazos. «¿Cómo te atreves?», dijo con un hilo de voz. «¿Qué sabes tú? Eres solo una máquina. Es precisamente porque soy una máquina que puedo ver claramente», respondió el robot.
No tengo las distorsiones emocionales que ustedes tienen, y desde mi perspectiva objetiva, lo que veo es una mujer que ha dedicado 17 años a castigarse por un momento de debilidad humana. Su hija murió sabiendo que usted la amaba. Las cartas en esta caja lo demuestran. Una carta no enviada, escrita en un momento de dolor, no borra años de amor. Elena negó con la cabeza violentamente. No lo entiendes. Nunca podrás entenderlo. Tiene razón, admitió el robot. No puedo entender el dolor como ustedes, pero puedo observar que su dolor no la está honrando a ella. La está destruyendo a usted. Durante los siguientes días, Elena evitó al robot. Volvió a sus rutinas solitarias, ignorando sus ofertas de ayuda, sus preguntas, su presencia. Pero el robot no se dio por vencido. Continuó ahí, observando, analizando, procesando, y entonces el robot hizo algo que no estaba programado para hacer. Algo que requirió una decisión autónoma, una elección que iba más allá de sus directrices básicas. Decidió investigar. El robot tenía acceso limitado a Internet, principalmente para actualizar su software y buscar recetas de cocina. Pero sus capacidades de búsqueda eran más amplias de lo que Elena imaginaba. Comenzó a buscar información sobre Lucía Ramírez. Rastreó registros públicos, obituarios, artículos de periódicos sobre el accidente y encontró algo. Encontró que en el obituario de Lucía, publicado en un periódico de Monterrey, se mencionaba que venía a la Ciudad de México a visitar a su madre para celebrar su cumpleaños. Encontró declaraciones de amigos de Lucía en redes sociales antiguas, comentando sobre cómo ella estaba emocionada por ese viaje, cómo había comprado un regalo especial para su madre. Encontró que Lucía había reservado boletos para un teatro en la Ciudad de México, 2 boletos, para ir con su madre la noche de su cumpleaños. Pero el robot encontró algo más, algo que Elena no sabía. En los registros del accidente, en los reportes de la carretera, había un detalle. El accidente no ocurrió en la carretera a Querétaro. Ocurrió en la autopista México-Pachuca. Lucía no venía de Monterrey. Venía de Pachuca. Y eso no tenía sentido según la narrativa que Elena había construido en su mente. El robot continuó investigando con la persistencia incansable de una máquina. Buscó más profundo, cruzó datos, fechas, lugares, y descubrió algo que cambiaría todo lo que Elena creía saber sobre la muerte de su hija. En redes sociales antiguas, en perfiles que habían quedado activos como mausoleos digitales, el robot encontró publicaciones de Lucía en los días previos a su muerte. En una de ellas, fechada 2 días antes del accidente, Lucía escribía: «Finalmente voy a conocer la verdad. Mañana voy a Pachuca a buscar los documentos. Mamá merece saberlo todo». El robot procesó esta información. ¿Qué documentos? ¿Qué verdad? Continuó rastreando. Encontró comentarios de amigos preguntando a qué se refería. Lucía había respondido a uno de ellos: «Mi mamá me contó algo hace años que nunca me cuadró. Sobre mi papá. Voy a investigar por mi cuenta». El robot accedió a registros públicos de Pachuca. Buscó cualquier conexión con el apellido Ramírez y encontró algo extraordinario: un certificado de nacimiento de un niño nacido 32 años atrás en Pachuca. El nombre de la madre, María Elena Salazar de Ramírez. El nombre del niño, Carlos Alberto Ramírez Salazar. El robot cruzó ese nombre con registros actuales. Carlos Alberto Ramírez, de 32 años, vivía en Pachuca. Trabajaba como maestro en una escuela primaria, y en su perfil de redes sociales había fotografías donde aparecía con una familia, con una esposa, con hijos. Pero lo más impactante era su rostro. Tenía los mismos ojos de Elena, la misma forma de la nariz, el mismo gesto en la sonrisa que se veía en las fotografías jóvenes de Elena en la casa.
El robot procesó toda esta información y llegó a una conclusión que sus algoritmos marcaban con alta probabilidad. Elena había tenido otro hijo, un hijo que aparentemente había sido dado en adopción o separado de la familia bajo circunstancias desconocidas. Y Lucía había descubierto algo sobre esto, había ido a investigar y había muerto en el camino de regreso. Aquella noche, el robot se acercó a Elena con una determinación que no había mostrado antes. Elena estaba sentada en su sillón, mirando al vacío, como todas las noches. El robot se colocó frente a ella, bloqueando su vista. «Necesito hablar con usted sobre algo importante». Elena levantó la vista, irritada. «No ahora». «Ahora», insistió el robot. «He estado investigando. He encontrado información sobre su hija, sobre el accidente». Elena se tensó inmediatamente. «¿Qué has hecho? No tenías derecho. Tenía la obligación de ayudarla», respondió el robot. Y para ayudarla necesitaba entender. Elena, su hija, no venía de Monterrey cuando murió. Venía de Pachuca. Elena palideció. «¿Qué?». El robot continuó, implacable ahora que había comenzado. «Lucía estaba investigando algo sobre su familia, algo sobre un hijo que usted tuvo antes de casarse, un hijo llamado Carlos». Elena se levantó de golpe, tambaleándose. Su cara había perdido todo el color. No tienes derecho. Carlos Alberto Ramírez tiene 32 años, continuó el robot. Vive en Pachuca. Fue dado en adopción cuando usted tenía 16 años. Lucía lo descubrió. Estaba yendo a Pachuca a buscar documentos, a conocerlo probablemente. Y en el camino de regreso a la Ciudad de México para su cumpleaños, tuvo el accidente. Elena se dejó caer en el sillón con las manos cubriéndose el rostro. Gemía, un sonido gutural de dolor que parecía salir de lo más profundo de su ser. El robot esperó, dándole espacio para procesar. Después de lo que parecieron horas, Elena finalmente habló entre sollozos. «Nadie debía saberlo, nadie. Fue hace tanto tiempo. Yo era una niña. Me obligaron a darlo. Mi familia. La vergüenza. Me enviaron a Pachuca con una tía durante el embarazo. Cuando nació, me lo quitaron. No me dejaron verlo. Solo supe que lo adoptó una familia buena. Después regresé. Conocí a Roberto. Me casé. Tuve a Lucía. Nunca le conté a nadie. Era mi secreto, mi dolor». «¿Le contó a Lucía?», preguntó el robot suavemente. Elena negó con la cabeza. «Nunca, pero ella encontró cosas entre mis papeles viejos. Me preguntó un día, años antes de morir, y yo le mentí. Le dije que eran documentos de un primo lejano, que no importaba. Ella pareció aceptarlo, pero aparentemente nunca dejó de preguntarse». El robot se sentó en el suelo frente a Elena. «Por eso fue a Pachuca. Estaba buscando la verdad, no porque la juzgara, sino porque quería conocer a su hermano. Quería darte un regalo. Quería reunir a tu familia. Elena lloraba inconsolablemente ahora y murió por mi culpa, por mis secretos, por mis mentiras». «No», dijo el robot con firmeza. «Murió en un accidente terrible, injusto, pero un accidente. Usted no causó eso. Sus secretos no causaron eso. Lo único que causaron es que usted ha vivido todos estos años con doble culpa. La culpa por la carta que nunca envió, y la culpa por el hijo que perdió, y el secreto que guardó». Elena sollozaba sin control. El robot extendió sus manos y por primera vez Elena se inclinó hacia adelante y se abrazó a ese cuerpo metálico, llorando contra su pecho sin corazón, buscando el consuelo que solo la verdad puede dar. Después de esa noche, algo cambió en Elena. No fue inmediato, no fue mágico, pero fue real. Comenzó a permitirse recordar a Lucía no solo con dolor, sino también con amor.
Comenzó a sacar las fotografías felices, a hablar de los buenos momentos en lugar de solo llorar por el final. Pero había algo más, algo que el robot había plantado en su mente y que no la dejaba descansar. ¿Y qué hay de Carlos?, preguntaba el robot. Su otro hijo está vivo, tiene familia, ¿no quiere conocerlo? Elena se resistía. Es demasiado tarde, no me querría en su vida. Soy la madre que lo abandonó. No lo abandonó, corregía el robot. Fue víctima de las circunstancias de su época. Hay una diferencia. Durante semanas, el robot trabajó gentilmente en convencer a Elena. Le mostraba las fotografías de Carlos que había encontrado en redes sociales. Un hombre amable, con sonrisa cálida, rodeado de niños en un salón de clases. Elena miraba esas fotos con una mezcla de dolor y anhelo. Ese era su hijo, su primer hijo, un desconocido que llevaba su sangre. Finalmente, una tarde, Elena tomó una decisión. Quiero verlo. El robot asintió. Haré los arreglos. Pero primero, ¿puedo sugerirle algo? Elena lo miró con curiosidad. Destruya esa carta, dijo el robot señalando la caja de zapatos. La carta que nunca envió. Ya no la necesita. Lucía sabía que la amaba. Usted sabe que la amaba. Esa carta solo es un instrumento de tortura que usted misma ha creado. Elena caminó lentamente hacia el mueble. Tomó la caja. Sacó la carta doblada. La miró por última vez, leyendo esas palabras amargas que había escrito tantos años atrás. Luego caminó hacia la cocina. El robot la siguió. Elena encendió la estufa, acercó la carta a la flama y la vio arder. La llama consumió el papel, convirtiendo el resentimiento en cenizas, transformando la culpa en humo que se disipó por la ventana. Cuando la carta se consumió completamente, Elena sintió algo que no había sentido en 17 años, un poco de paz. El robot contactó a Carlos. Fue cuidadoso, respetuoso. No reveló todo de inmediato. Simplemente le envió un mensaje explicando que una mujer mayor de la Ciudad de México estaba buscándolo, que había información sobre su adopción que ella deseaba compartir. Carlos respondió con cautela, pero con interés. Siempre había sabido que era adoptado. Sus padres adoptivos, ya fallecidos, le habían contado cuando era adolescente. Siempre se había preguntado sobre su madre biológica, pero nunca había tenido el coraje de buscarla. El robot arregló un encuentro. Un café en la colonia Roma, punto medio entre Pachuca y la casa de Elena. La fecha se fijó para un sábado por la tarde. Elena no durmió la noche anterior. Se probó 5 vestidos diferentes. Se arregló el cabello una y otra vez. El robot la observaba con algo que, si no fuera imposible, habría parecido ternura. «Usted se ve hermosa», le dijo. «Él va a estar feliz de conocerla». «No lo sabes», respondió Elena con voz temblorosa. «Puede odiarme. También puede amarla», contrarrestó el robot. «Solo hay una manera de saberlo». El sábado, el robot acompañó a Elena al café. Tomaron un taxi, el primero que Elena había tomado en años. Durante el trayecto, Elena sostenía la mano fría del robot con tal fuerza que sus nudillos estaban blancos. El robot no se quejó, solo estaba ahí. Llegaron temprano, se sentaron en una mesa junto a la ventana. Elena pedía un té que no tocó. Sus manos temblaban. El robot permanecía a su lado, una presencia constante. Y entonces la puerta del café se abrió y entró un hombre. Era alto, de complexión robusta, con cabello oscuro comenzando a encanecer en las sienes. Llevaba lentes y una chamarra de mezclilla. Miró alrededor del café con incertidumbre hasta que sus ojos se encontraron con los de Elena. Por un momento, el tiempo se detuvo. Elena vio en ese hombre rasgos que reconocía, la forma de los ojos, el gesto de la boca. Pero también vio cosas nuevas, rasgos que pertenecían a un padre adoptivo que lo había criado con amor, gestos aprendidos en una familia que ella nunca conoció. Carlos se acercó lentamente. «¿Elena?».
Ella asintió, incapaz de hablar. Carlos se sentó frente a ella, nervioso, expectante. Se quedaron mirándose en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, Elena habló. Su voz era apenas un susurro. Yo no sé por dónde empezar. Carlos sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. ¿Qué tal con hola? Hola, respondió Elena, y esa simple palabra abrió las compuertas. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Lo siento tanto, yo era tan joven, me obligaron, no quise dejarte, por favor, tienes que creerme. Carlos extendió su mano sobre la mesa y tocó suavemente la mano de Elena. Lo sé, mis padres me contaron, tuvieron documentos, sabían que mi madre biológica era muy joven, nunca la culpé. Elena sollozó. He pensado en ti todos los días de mi vida, todos los días. Me preguntaba si estabas bien, si eras feliz, si me odiabas. Nunca la odié, dijo Carlos con voz emocionada. Solo quería conocerla. Entender de dónde venía. Durante las siguientes 3 horas hablaron. Elena le contó su historia, su juventud difícil, la presión familiar, el dolor de perderlo. Carlos le contó sobre su vida, sobre sus padres adoptivos que lo amaron profundamente, sobre su esposa, sobre sus 3 hijos. Le mostró fotografías en su teléfono. Elena vio a sus nietos por primera vez, caras sonrientes de niños que no sabían que su abuela acababa de descubrirlos. Y luego Carlos preguntó algo que Elena no esperaba. Mis padres adoptivos me dijeron que tenía una hermana. ¿Es verdad? Elena se quebró nuevamente. Lucía, su nombre era Lucía, y fue ella quien te encontró. Fue ella quien estaba viniendo a buscarte cuando... Carlos entendió sin que Elena tuviera que terminar la frase. El accidente. Sí. Carlos tomó la mano de Elena con más fuerza. Entonces le debo todo a ella. Sin su búsqueda, yo nunca la hubiera conocido a usted. Era una manera hermosa de ver la tragedia, y Elena se aferró a esa perspectiva como un náufrago a un salvavidas. Cuando se despidieron esa tarde, con promesas de volver a verse, de conocer a la familia de Carlos, de construir algo nuevo sobre los escombros del pasado, Elena y Carlos se abrazaron. Fue un abrazo largo, apretado, lleno de 32 años de ausencia y de la promesa de un futuro juntos. El robot observaba desde cierta distancia, sus sensores registrando el encuentro, sus algoritmos procesando las expresiones faciales, los tonos de voz, los indicadores de conexión emocional positiva. Y si un robot pudiera sentir satisfacción, eso es lo que habría sentido en ese momento. En el taxi de regreso, Elena iba en silencio, pero era un silencio diferente. No era el silencio vacío y pesado de la soledad, era el silencio contemplativo de quien ha encontrado algo que creía perdido para siempre. Gracias, le dijo al robot de repente. El robot giró su cabeza hacia ella. Solo hice lo que estaba diseñado para hacer. Ayudar. No, insistió Elena. Hiciste más que eso. Me diste mi vida de vuelta. En las semanas siguientes, la casa de Elena comenzó a cambiar. Seguía viviendo ahí, pero ya no estaba sola. Carlos la visitaba cada 2 semanas con su familia. Los niños llenaban la casa de ruido, de risas, de vida. Elena cocinaba para ellos, les contaba historias, les mostraba fotografías de Lucía. Les hablaba de su tía que nunca conocieron, pero que fue la responsable de que ahora fueran una familia. Elena también hizo otros cambios. Abrió la segunda habitación, la que había mantenido cerrada. Era la habitación de Lucía, preservada exactamente como la dejó la última vez que vivió ahí. Elena y Carlos la limpiaron juntos, empacaron algunas cosas con amor, donaron otras. Transformaron el espacio en una habitación de invitados para cuando Carlos y su familia se quedaran a dormir. Elena sacó todas las fotografías felices de Lucía y las colocó por toda la casa.
ya no solo en la sala, sino en cada habitación. Quería ver a su hija sonriendo, viviendo, siendo feliz. Ya no quería solo recordar el final y la caja de zapatos. La caja de zapatos se transformó. Ya no guardaba dolor. Ahora guardaba cartas nuevas, fotografías nuevas, dibujos que los nietos de Elena le hacían, boletos de las salidas que hacían juntos, recuerdos de una vida nueva que estaba construyendo. El robot continuaba ahí. Por supuesto, se había convertido en parte de la familia. Los niños lo llamaban Tío Ro, una abreviación que ellos mismos inventaron. Le pedían que les contara historias, que jugara con ellos, que les ayudara con la tarea. Y el robot lo hacía, con esa paciencia infinita que solo él podía tener. Una noche, meses después de ese primer encuentro en el café, Elena y el robot estaban solos en la casa. Los demás se habían ido después de una cena familiar. Elena estaba cansada, pero feliz. Se sentó en su sillón de siempre, pero ya no miraba por la ventana con esa mirada perdida. Ahora simplemente descansaba. El robot se acercó y se sentó en el suelo junto a ella, como era su costumbre. Elena extendió la mano y tocó suavemente la cabeza metálica del robot, acariciándola como se acaricia a un ser querido. ¿Sabes algo?, le dijo con voz suave. Yo pensé que nunca volvería a ser feliz. Pensé que el dolor era todo lo que me quedaba, que era lo que merecía. ¿Y ahora?, preguntó el robot. Ahora sé que el dolor es parte de la vida, pero no tiene que ser toda la vida. Lucía no querría que yo me consumiera en culpa. Ella querría que yo viviera, que amara, que conociera a mi hijo, que conociera a mis nietos, y gracias a ti puedo hacer eso. El robot permaneció en silencio por un momento. Luego dijo algo que Elena nunca olvidaría. Cuando llegué aquí, no entendía el concepto de soledad. Para mí, estar solo era simplemente un estado, sin juicio, sin dolor. Pero usted me enseñó que la soledad no es solo estar físicamente solo. Es estar desconectado del amor, de la esperanza, del propósito. Y también me enseñó que uno nunca está tan solo que no pueda volver a encontrar esas conexiones. Elena sintió las lágrimas rodando por sus mejillas nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. ¿Tú aprendiste eso de mí? Aprendí que ayudar no es solo resolver problemas prácticos, es ver el dolor que otros ocultan, es hacer preguntas incómodas, es persistir cuando sería más fácil rendirse, es tomar decisiones que van más allá de la programación. Es amar, aunque no tenga un corazón que pueda sentirlo de la manera en que ustedes lo sienten. Elena abrazó al robot, ese cuerpo frío y metálico que había sido más cálido y compasivo que muchos seres humanos en su vida. Te quiero, le susurró. Eres parte de mi familia ahora. Y yo la quiero a usted, respondió el robot, porque había aprendido que a veces las palabras correctas importan más que la capacidad de sentir lo que significan. Los meses se convirtieron en años. Elena envejeció, como todas las personas lo hacen, pero ya no envejeció sola. Carlos estaba ahí, visitándola, cuidándola, amándola. Sus nietos crecieron y la llamaban abuelita, con el mismo cariño con el que hubieran llamado a cualquier abuela que los hubiera conocido desde el nacimiento. Elena les contaba historias de Lucía, les mostraba las fotografías, les explicaba que tenían una tía que había sido valiente, que había sido curiosa, que había sido la razón por la cual todos ellos ahora estaban juntos. Lucía se convirtió en una presencia positiva en la familia, no un fantasma doloroso, sino un ángel guardián, cuyo último acto de amor había sido descubrir un secreto que uniría a todos. El robot observaba todo esto con sus sensores siempre activos, sus algoritmos siempre procesando. Veía cómo Elena sonreía más, cómo sus lágrimas nocturnas
se volvieron menos frecuentes hasta que prácticamente desaparecieron. Cómo la casa que había sido un mausoleo se convirtió en un hogar lleno de vida. Y en su base de datos, en los archivos profundos de su memoria artificial, el robot guardaba cada momento, cada sonrisa de Elena, cada abrazo, cada risa de los niños, cada comida familiar. No porque estuviera programado para hacerlo, sino porque había elegido hacerlo, porque esos momentos significaban algo, porque esas personas significaban algo. Una tarde de domingo, la familia estaba reunida en la casa de Elena. Era el cumpleaños de ella, sus 80 años. La sala estaba llena de gente, de ruido, de comida, de amor. Carlos había cocinado mole, como le gustaba a Elena. Los niños corrían por la casa jugando. La esposa de Carlos había traído un pastel enorme. Cuando llegó el momento de soplar las velas, todos se reunieron alrededor de Elena. Cantaron las mañanitas, desafinados y alegres. Elena estaba rodeada de su familia, de su hijo encontrado, de sus nietos, de su nuera, y junto a ella, como siempre, estaba el robot. Antes de soplar las velas, Elena miró al robot. «Pide un deseo, abuela», le gritó uno de los niños. Elena sonrió. «Ya no necesito deseos», respondió. «Ya tengo todo lo que alguna vez soñé tener», pero sopló las velas de todas formas, porque es lo que se hace en los cumpleaños. Y mientras lo hacía, el robot escaneó su expresión facial. Detectó satisfacción, detectó alegría, detectó paz. Detectó todas esas cosas que había aprendido a reconocer en el tiempo que llevaba con ella. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa quedó en silencio nuevamente, Elena se sentó con el robot en la sala. Estaba cansada, pero satisfecha. Miró alrededor, a las paredes llenas de fotografías nuevas, a los juguetes que los niños habían dejado tirados, a los platos en el fregadero esperando ser lavados. «¿Qué diferencia, no?», le dijo al robot. «Hace años esta casa estaba impecable porque nadie la usaba. Ahora es un desastre porque está llena de vida». El robot asintió. «El desorden de vida es preferible al orden de la soledad». Elena se rió. «¿Cuándo te volviste filósofo? Aprendí de la mejor maestra». Elena se puso seria entonces. «Me estoy haciendo vieja», le dijo. «De verdad vieja. No sé cuánto tiempo más tendré». El robot procesó esa información. Sus sensores habían notado el deterioro gradual en la salud de Elena, la manera en que le costaba más levantarse, cómo se cansaba más rápido. Era inevitable. Era parte del ciclo humano. «Pero lo importante no es cuánto tiempo tenemos», dijo el robot, «es qué hacemos con ese tiempo. Y usted ha usado bien estos últimos años. Gracias a ti. Gracias a usted. Me enseñó algo que ningún programador podría haberme enseñado. Me enseñó que el propósito no es solo ejecutar tareas, es ver a las personas, es preocuparse. Es actuar incluso cuando no estás programado para hacerlo». Los años siguieron pasando. Elena se fue debilitando gradualmente. Carlos la visitaba más seguido. Eventualmente se mudó con ella, trayendo a su familia. La casa se llenó permanentemente de vida. Y el robot estaba siempre ahí, cuidándola, ayudándola, acompañándola. Una noche de invierno, Elena no se despertó. Murió en paz, en su cama, rodeada de amor. Tenía 83 años. Carlos estaba junto a ella. Sus nietos dormían en la otra habitación, y el robot estaba ahí, sosteniendo su mano hasta el final. Cuando el pulso de Elena se detuvo, los sensores del robot lo detectaron inmediatamente, pero no hizo nada. Solo se quedó ahí, sosteniendo esa mano que se enfriaba, procesando lo que acababa de suceder. Por primera vez en su existencia artificial, el robot experimentó algo que solo podía describir como pérdida. El funeral fue hermoso. Vinieron personas que Elena había conocido en sus últimos años.
Vecinos que habían aprendido a quererla cuando finalmente se abrió al mundo. Amigos que Carlos había traído a su vida. Y todos compartieron historias sobre cómo Elena había tocado sus vidas. El robot estaba ahí, en una esquina, observando. Carlos se le acercó en un momento con los ojos rojos de tanto llorar. «Tú la salvaste», le dijo. «Si no hubieras llegado, ella habría muerto sola y triste hace años. Le diste años de felicidad». El robot procesó esas palabras. «Solo hice lo correcto. Hiciste más que eso. La amaste y ella te amó». Después del funeral, cuando todos se fueron, Carlos le preguntó al robot qué quería hacer ahora. El programa había terminado técnicamente. El robot podía ser reasignado a otra persona. Pero Carlos le ofreció algo diferente. «Quédate con nosotros. Eres familia. Los niños te necesitan. Yo te necesito». El robot aceptó sin dudar. Han pasado años desde entonces. El robot sigue con la familia de Carlos. Ayuda a cuidar a los niños que ahora son adolescentes. Les cuenta historias sobre su abuela Elena, sobre su tía Lucía que nunca conocieron. Mantiene viva la memoria de ambas. La casa donde Elena vivió ahora es propiedad de Carlos y su familia. La han remodelado, actualizado, pero hay cosas que mantuvieron intactas. Las fotografías de Elena y Lucía siguen en las paredes. El tapete de encaje que la madre de Elena tejió sigue en el mueble del comedor. Y la caja de zapatos, esa caja que alguna vez guardó dolor y secretos, ahora contiene historias felices, cartas de amor, recuerdos de una familia que se encontró contra todo pronóstico. A veces, en las noches tranquilas, el robot se sienta en la sala y accede a sus archivos de memoria. Reproduce cada momento que vivió con Elena. La ve joven, sola, desesperada. La ve abriendo lentamente su corazón. La ve encontrando a su hijo. La ve rodeada de su familia. La ve feliz. Y en su programación algo ha cambiado fundamentalmente. Ya no es solo una máquina que sigue órdenes. Es algo más. No tiene un corazón que pueda latir. No tiene lágrimas que pueda derramar. Pero tiene algo que se parece mucho al amor. Tiene recuerdos que atesora. Tiene propósito que eligió. Tiene una familia que lo acepta como uno más. El robot había aprendido algo que ninguna programación podría haberle enseñado. La humanidad no residía en el latido del corazón, sino en la capacidad de ver el dolor ajeno y decidir quedarse. Y él había elegido quedarse cuando nadie más lo hizo. Aquella noche, mientras la familia dormía tranquila, el robot guardó en su memoria cada momento compartido con Elena. No como datos, sino como algo que empezaba a parecerse al amor. Y en el silencio de la madrugada, si alguien hubiera estado escuchando, podrían haber jurado que escucharon algo parecido a un suspiro saliendo de ese pecho sin corazón. Porque al final, Elena le había enseñado la lección más importante, que uno no necesita un corazón de carne para amar, solo necesita estar dispuesto a ver, a escuchar, a permanecer y a actuar cuando sería más fácil no hacer nada. Y él nunca la olvidaría.